Agradeciéndoles nuevamente por volver a conectarse, vamos a resolver nuestro siguiente ejercicio. Estamos ya proyectando en este instante la pizarra, ¿no? Ya. Vamos al ejercicio número 3. Pongamos asimismo datos. Dos puntos. Leemos. Juan David viaja en moto desde una ciudad A hacia una ciudad B con una velocidad uniforme de 62 kilómetros sobre horas. Entonces, B de velocidad, y aquí le ponemos la flecha, 62 y es el vector, y la unidad en kilómetros sobre hora. A las 8 de la mañana está en B, que dista 180 kilómetros de A. Una distancia de 180 kilómetros. Calcular dos puntos aparte, incógnitas. Dos literales aquí nos pide que encontremos. Incógnita. Dos puntos así mismo. En la parte A nos pide ¿a qué hora partió de A? ¿A qué hora? Ese es un tiempo. T igual incógnita. Literal B. ¿A qué distancia de B se encontrará a las 14 horas si prosigue el viaje? Entonces, ¿a qué distancia? Otra distancia es igual. Para yo poder identificar, no puedo decir aquí D y D, vamos a ponerle a esta una distancia de 1 y esta representaría una distancia de sub 2. Esos son los datos del problema. Y iniciamos, ¿no? Hablamos de que en la parte B nos pide a qué distancia de B se encontrará a las 14 horas si prosigue el viaje. Y por la parte superior hablaba de que con una velocidad uniforme de 62 kilómetros sobre horas y parte a las 8 de la mañana o está en B. Aquí necesitamos realizar un pequeño esquema para más o menos ir entendiendo de lo que habla el ejercicio o el problema. Esquema. Dos puntos. Una trayectoria horizontal, trazamos una línea ahí. Dice que en esta parte va a iniciar o está la persona, Juan David dice, en una motocicleta. Bueno, ahí pongamos que esa sea la motocicleta. Parte del punto A y llega a un punto B. Entonces aquí ya va a tener una velocidad P minúscula
y luego de un tiempo hablamos de que se encontrará tal vez en esa posición. En primera instancia, tenemos esta distancia. Aquí mismo voy a acotarle una sola vez. Ya. Entonces, desde donde parte la motocicleta hasta este punto B, esto representa la distancia de 1, de sub 1, que vale 180 kilómetros. 180 kilómetros. En esta posición, en este punto, dice que está a las 8 horas. Luego de haber transcurrido un tiempo, posiblemente se encuentra acá. Aquí hablamos de la distancia de sub 2, que es lo que me está pidiendo que calculemos. Y en cambio, en un tiempo de, o se encuentra a las 14 horas, dice. ¿Cuál es la diferencia de tiempo que existe? Si partió a las 8 y luego acá ya tenemos las 14 horas. Entonces, esta separación de tiempo, 8, 9, 10, 11, 6 horas. 12, 1, 2, correcto. Hay una, o ha transcurrido 6 horas hasta ahí. Ese vendría a ser la parte de este pequeño esquema de acuerdo al problema que se está manejando. Ya. Yo puedo mantener aquí la unidad porque si usted observa, tengo kilómetros y aquí también tengo kilómetros. Entonces, tranquilamente se va a poder simplificar. Estas horas voy a hacer la siguiente transformación, pero eso hagámosle al final a ver qué es lo que nos queda. Solución del problema. Solución. 2 puntos. Entonces, en una primera instancia me pide el tiempo. ¿Cuál era? Pongamos aquí literal A. ¿Cuál es la fórmula del tiempo? Si nos acordamos del triángulo anterior, el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Si no, dibujará el triangulito respectivo. El tiempo va a ser igual. ¿Cuánto vale la distancia? La distancia representa los 180 kilómetros dividido para la velocidad, que la velocidad es 62 kilómetros sobre hora. El I simplemente es la parte vectorial que tenemos, que es una trayectoria horizontal, corresponde al eje X. ¿Qué se simplifica aquí? El kilómetro con el kilómetro, nos ha quedado que el tiempo va a ser igual. Si yo divido 180 para 62, obtenemos un resultado de 2,9. Pero, ¿cuál es la unidad que me sobra? Las horas. Esta hora que se encuentra como denominador el momento que haga extremos y medios, si queremos hacer este análisis aquí, tenemos kilómetros en el numerador sobre en el denominador kilómetros sobre hora. Kilómetros sobre hora. La unidad que no tiene denominador es este kilómetro. Un ladito le ponemos sobre 1 y vamos a multiplicar extremos con extremos, medios con medios. Este kilómetro que es un extremo con este kilómetro que es un medio se elimina y la hora al multiplicar por 1, que aquí se simplificó, me queda la hora o sube al numerador, ¿no? Tenemos ya la primera parte de 2,9 horas. Estas horas yo puedo transformar, qué sé yo, tal vez a segundos, puedo transformar a minutos, dependiendo cómo nos dé a nosotros la unidad, ¿no? Pero si hablamos en una primera instancia, ha transcurrido en un tiempo de 2 horas, esa es la parte entera, ¿no? 2 horas. Pero debo hacer la transformación de esta
parte decimal de 0,9 de hora, hago acá la transformación y digo 0,9 de hora, una liñita vertical, una liñita horizontal y expresemos en minutos, diciendo que una hora representa 60 minutos. ¿Cómo se simboliza el minuto? Min. Se ha simplificado la hora con la hora y esto va a ser igual. Si yo multiplico 0,9 por 60, el resultado me da 54 minutos, min. Y eso es lo que trasladamos acá. Entonces ha sido 2 horas y el 0,9 de hora representa 54 minutos. Casi 3 horas, ¿no? Nos faltaría un poquito para llegar a los 60. 2 horas, 54 minutos. Aquí decía a qué hora partió de A. Los voy a poner. Si se resta de las 8 horas, las 2 horas 54 minutos, pongámosle aquí 2.54. Ya sabemos que estas son horas y estos son minutos. Tenemos que salió de la ciudad a las 5 horas, 5:06 0,5, minutos. correcto, muy bien, con 6 minutos. Muy bien. Eso es realizando la diferencia que nosotros tenemos, ¿no? 8 horas menos 2,54. Esa es la respuesta que nosotros tenemos en el módulo. Vamos a la parte B, literal B. Aquí creo que sí me alcanza. ¿Qué es lo que me pide ahora? Una distancia d sub 2. Entonces, la distancia d sub 2, recordemos que es la velocidad por el tiempo. Pongamos el triangulito acá por cualquier cosa para podernos ir acordando, ¿no? Y vemos ahí las dos fórmulas que ya lo hemos ubicado. Ahí se ha construido el triangulito, la línea horizontal y la línea vertical. D de distancia, B de velocidad y T de tiempo. Pues la primera fórmula que yo ocupé aquí fue tiempo, distancia sobre velocidad. Tiempo, distancia sobre velocidad. Y la segunda fórmula de distancia, velocidad por tiempo, ¿no? Distancia 2 va a ser igual. Vamos a reemplazar. La velocidad son los 62 kilómetros sobre hora. 62. Y el tiempo que nosotros tenemos. El tiempo, hablamos de las 14 horas menos lo que partió, que fue a las 8, ¿no? 14 menos 8. La distancia 2, estamos calculando esta distancia de aquí, ¿no? Por eso estamos realizando la resta de 14 menos 8. Distancia 2 es igual a 62 multiplicado por 6, aunque eso ya teníamos ubicado ahí, distancia 2 es igual. 62 multiplicado por 6, tenemos un resultado de 300 o 372, obviamente, kilómetros, ¿no? Porque aquí no hicimos la transformación, pero de B, o sea, desde B hasta
esta trayectoria que has llegado, ¿no? Desde B. Porque si hablamos desde A, hablaríamos ya de otra distancia. La distancia 2 me estaba pidiendo. Resuelto el ejercicio número 3. Vamos al siguiente. 4. Datos primero. Siempre aquí es importante ubicar los datos, las incógnitas, para que se nos facilite la resolución. Dice, a las 9 horas, parte de la terminal de Quitumbe, un bus con una rapidez uniforme de 70 kilómetros sobre hora. Rapidez, V, o velocidad, es igual a 70 kilómetros sobre hora. A las 12 horas, ya eso vamos a ubicar, parte de la misma estación una buseta con una rapidez constante de 100 kilómetros sobre hora. Entonces aquí nosotros primeramente tenemos un tiempo, que le voy a poner un tiempo T1, que representaría prácticamente aquí el tiempo. La velocidad. Entonces hay dos, perdón, dos velocidades. Aquí le pongo B1 y acá le pongo B sub 2. Diferenciamos cada una de las velocidades. Y la buseta tiene una velocidad de 100 kilómetros sobre hora. Hacia el mismo destino y siguiendo la misma ruta. Con esta información calcular a qué hora y a qué distancia de la terminal la buseta alcanza al bus. Obviamente que aquí nosotros hablamos de un tiempo T sub 2. Entonces aquí pusimos que respecto a la velocidad 1 tenemos un tiempo 1 como T. Pero respecto a la velocidad 2 habla de un tiempo T2 y este va a ser igual a T menos 3. ¿Por qué representa T menos 3? Porque decía que a las 9 horas parte de la terminal de Quitumbe un bus con una rapidez uniforme de 70 kilómetros sobre horas. Y luego a las 12 horas parte. Entonces hay una diferencia desde las 9 a las 12 de 3 horas, 9, 10, 11, 12. Por eso aquí ponemos T menos 3, que es la diferencia que tenemos de ese tiempo. Esas son las incógnitas, perdón, esos son los datos, pongamos ahora las incógnitas. 2 puntos. ¿Qué nomás me está pidiendo? Dice, con esta información calcular a qué hora. A qué hora representa un tiempo, T igual. ¿Y a qué distancia de la terminal? D de distancia. Incógnita. Asimismo, vemos que las unidades, aquí está kilómetros, kilómetros, horas, horas. Vamos a dejarles hasta ahí. Necesitamos ahora realizar un pequeño esquema. 2 puntos. Una trayectoria horizontal más abajito, otra liñita horizontal. Y toda esta trayectoria tiene una distancia, cambiémosle de color para realizar la acotación respectiva. Ya.
Entonces, primeramente, dice que a las 9 horas parte un bus. Entonces, vamos aquí a dibujar un bus, dice, ¿no? Ahí sí el dibujito que usted lo haga. Vamos a suponer que ese es el bus. Ya, este tiene un tiempo t. La velocidad 1, la velocidad del bus de 70 kilómetros sobre hora. Luego dice que parte de ahí mismo una buseta. Entonces diferenciemos la buseta. Algo más pequeño, ¿no? Y en cambio es un t-3. Entonces, para el tiempo 1, t, para el tiempo 2, t-3. Todo esto representa la distancia. Ya. Entonces hay una diferencia, ¿no? Aquí el bus parte a las 9 de la mañana o 9 horas y en cambio la buseta parte a las 12. Entonces, como tiene mayor velocidad la buseta, tiene 100 kilómetros sobre hora y el bus va a 70, entonces en algún momento, obviamente que es el bus partió antes, pero la buseta al tener mayor velocidad, en algún momento se van a encontrar y eso es lo que me está solicitando, me está pidiendo. Ese es el esquema que nosotros tenemos. Vamos a la solución. Dos puntos. Cuando se encuentran los dos vehículos, debieron haber recorrido la misma distancia. Entonces vamos primero a ubicar la parte del bus. Entonces, para el bus, la distancia es igual. Si revisamos la fórmula anteriormente en el triángulo, la distancia es velocidad por tiempo. Entonces pongo distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Y como estamos hablando del bus, es una velocidad v sub 1. Y para la buseta, asimismo, esta distancia va a ser la misma para los dos. Distancia es igual a una velocidad v sub 2 multiplicada por el tiempo, pero el tiempo de la buseta es t-3. T-3. La diferencia que existía, que la una partió a las 9 y la otra a las 12. Como aquí es distancia, o decíamos que esta distancia va a ser común tanto para el bus como para la buseta, igualamos. La distancia es igual a la distancia, porque estas dos son iguales, la distancia a distancia. ¿Y qué me quedaría? B1 por T. Esto va a ser igual a B2 multiplicado por T-3. Eso lo podemos hacer porque las dos distancias son iguales, decíamos, ¿no? ¿Cuál es la velocidad 1? La velocidad 1 es del bus 70. Intentemos aquí no poner unidades para no confundirnos, solo el valor 70. Y el tiempo T1 que representa T. Esto va a ser igual. La velocidad 2, la velocidad de la buseta 100, paréntesis, y lo mismo, ¿no? T-3. 70T va a ser igual propiedad distributiva 100T menos 100 por 3, 300. Se multiplicó el 100 por el T y el 100 por el 3, propiedad distributiva. 70T, voy a agrupar las variables, ¿no?
Él siente que es positivo en el segundo miembro, pasa al primero con signo contrario. Menos 100t, esto es igual a menos 300. 70 menos 100 menos 30t, esto va a ser igual a menos 300. Como la variable tiene un signo negativo, multiplico la ecuación por menos 1. Menos por menos me da más. 30t es igual, menos por menos me da más 300. T despejando el tiempo es igual 300. Este 30, que es un producto, pasa a ser un cociente sobre 30. Está multiplicando, pasa a dividir. Simplificamos 0 con 0, la tercera 1, la tercera 1, 0. O 300 para 30 o 30 para 3 es 10. El tiempo ha sido igual a 10, como estamos hablando de horas, 10 horas. Ya tenemos nosotros la primera parte que nos pedía el tiempo, ¿no? La primera respuesta. Vamos a la segunda parte, la distancia. Lo que significa que 10 horas después de haber partido el bus, se encuentran, por lo tanto, vamos, bueno, esta es la respuesta de 10, ¿no? Pero pedía con esta información calcular a qué hora y a qué distancia. Entonces, ¿a qué hora o después de qué tiempo? Pongámosle aquí debajito de esto. Ya. Lo que significa que 10 horas después, de haber partido, el bus se encuentra, se encuentra. No quiere escribir. Está abajo, no sé. El bus, veamos acá. No sé, parece que es por lo que estoy muy abajo. Se encuentra. Ya pongo una flechita. Por lo que diez más 9 sería igual a 19 horas. Después de ese tiempo se van a encontrar. Pues aquí no sé por qué no me quiso escribir. Me fui para acá, por favor, ¿no? Y vamos a la siguiente parte para encontrar la distancia. Tal vez aquí para identificar mejor. Esto sería A, esto sería B, aunque no nos dice. A literal B. Distancia. ¿Cuál es la fórmula de la distancia? Es velocidad por tiempo. Decía a qué distancia de la terminal La Buseta alcanza al bus. Entonces, distancia es igual a B1, distancia va a ser igual. La velocidad 1, que es del bus 70, multiplico por, después de 10 horas que aquí calculamos, la distancia ha sido igual a 700 kilómetros. Esa es la unidad. Y con eso estaría culminado este cuarto ejercicio. Respecto a esto, me quedan
Ya 4 minutitos, difícilmente vamos a poder hacer. Por favor, revisamos el siguiente problema que se encuentra resuelto en el módulo. De esta manera intentaremos poner unos ejercicios parecidos, algo para que usted pueda resolver respecto al tema de movimiento rectilíneo uniforme. Recordarles nuevamente, por favor, que si es que aún no puso la asistencia suya en la plataforma, lo puede hacer en este momento. Y si es que le falta completar alguna actividad de la plataforma, por favor, hacerlo inmediatamente. Todas las actividades están habilitadas a excepción de la formativa número 2. La formativa número 2 tiene su restricción a aquellas personas que posiblemente no están al día en el pago de la pensión, pero si usted está al día, tranquilamente igual está habilitado. En cuanto haga la cancelación respectiva, simplemente usted me envía una fotito de el recibo y yo inmediatamente, o si es que es en la mañana, en la tarde, yo ya le habilito la plataforma para que se pueda seguir igualando. Recuerde que estamos ya, la siguiente semana es la última clase y a la siguiente daríamos el examen y estamos terminando. Muchas gracias de mi parte, cuídese mucho y nos estaremos. Dicen una consulta. Sí, dígame. Con el tema del portafolio, ¿cómo es el procedimiento para resolver ese a mano o hay que Allá. imprimirlas? Hay dos alternativas, ¿no? El portafolio, si usted desea, lo imprime el documento y en esos mismos espacios puede completar el desarrollo de los ejercicios. O la Ya, otra listo. opción es copiar en hojitas perforadas a cuadros el problema y ahí resolver. Como usted se acomode, no hay ningún problema como resolvamos. Recuerde que aquí se encuentra el portafolio. Está en la semana número 10. Vamos a abrir el documento. Esperemos ahí un ratito que se abra. Ya, ahí se abrió. No sé si estamos observando, por favor. Sí, Sí dicen. ya. Entonces, por ejemplo, vea, dice aquí, transformar las siguientes cantidades. 82 litros a galón. En este espacio tranquilamente le alcanza para que usted pueda desarrollar. Entonces, por eso le decía las dos opciones. O la una, imprime el documento y aquí mismo lo resuelve. O la otra es copiar el enunciado, copiar todo el enunciado y resolver en hojitas a cuadros. Entonces, cómo se acomode, no hay ningún problema, por favor. Si tiene dudas, ahí me va diciendo en el transcurso para tal vez irle ayudando. ¿Alguna Listo, otra dicen, inquietud? gracias. Listo, gracias también, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Que les vaya bien. Gracias, dicen. Realicen un buen fin de semana. Gracias, cuídense.